¿Sigue ahí fuera? Una pregunta simple, susurrada en mitad de una tormenta, y el tipo de pregunta que puede partir una vida en dos. En el Parque Nacional Katmai, en Alaska, donde la línea de árboles cede al tundra y los ríos cargados de salmones abren venas plateadas entre alisos y fresnos, un hombre decidió cruzar un límite invisible. No fue para observar osos desde una pasarela, fue para vivir entre ellos. Durante 13 veranos durmió en sus sendas, aprendió sus ritmos, les puso nombres como si fueran vecinos y se convenció de que, si los amaba lo suficiente, ellos le corresponderían. Se llamaba Timothy Treadwell. Para algunos era un guardián, una voz necesaria que insistía en que los grizzly no eran monstruos, sino seres incomprendidos que merecen respeto. Para otros era un romántico fuera de su profundidad, un hombre cuya devoción por lo salvaje se volvió una forma de ceguera. Sea como sea, era inolvidable, carismático, intenso, a veces divertido, a veces frenético, y siempre convencido de que pertenecía al lado de animales capaces de acabar con él en segundos. No empezó como profeta de lo salvaje. Creció en Long Island en los años 60, un chico corriente con vena de espectáculo. Más tarde lo llamó California, promesas de audiciones y focos, y California respondió con puertas cerradas. El rechazo llevó a la deriva a la adicción, y la adicción lo llevó al borde. Una sobredosis casi fatal fue el punto de inflexión. Al limpiarse, quedó un vacío, y en ese espacio irrumpió algo más grande que la ambición, el asombro. Se fue al norte. Katmai no es un telón de fondo, es una fuerza activa. El verano allí es abundancia, y los osos la igualan, anchos de hombros, empapados, con la mirada clavada en la corriente, mientras los salmones se lanzan a mandíbulas en espera. En el primer encuentro, lo sientes en el pecho, el peso de otra inteligencia que te observa, ni amiga ni enemiga, simplemente presente. Para un hombre en busca de sentido, puede sentirse como una llamada. Treadwell respondió. Volvió temporada tras temporada cargando cámaras, tiendas y largos monólogos para nadie salvo su futuro espectador. Lo filmó todo, como una hembra resopla para poner en fila a un osezno, la arrancada de farol que se frena con un chasquido de dientes, el trote silencioso de un macho deslizándose por la hierba con solo la cresta del lomo visible. Se acercó cada vez más. La norma oficial cabe en un folleto, unos 100 metros, y más aún si hay crías. La distancia no es solo para las personas, también es para los osos, porque un oso que aprende que la gente es inofensiva empieza a tomar decisiones que acaban matándolo. Treadwell rechazó esa lógica. No quería una relación de folleto, quería comunión. Puso apodos cariñosos a los osos, les hablaba como a viejos amigos, leía personalidades en los hábitos, este tímido, aquel abusón, otra una matriarca apacible, y si un juvenil curioso se acercaba, no se retiraba tanto como mantenía su posición y narraba a cámara un pulso que juraba estable. A veces parecía mágico, un animal enorme olfateando a pocos pasos sin agresividad, un hombre sentado, sereno, narrando. Pero la proximidad puede mentir. Si haces algo peligroso durante el tiempo suficiente, la ausencia de consecuencias inmediatas empieza a parecer prueba. No es prueba, es demora. Hubo otras decisiones que preocuparon a los profesionales. A menudo acampaba donde transitaban los osos, en corredores de hierba y cruces que funcionan como autopistas. Guardaba equipo cerca de zonas de alimentación. Permanecía en lugares donde un encuentro sorpresa no era un riesgo, sino una certeza, y se quedaba más tiempo. La mayoría de los años se marchaba a finales de septiembre, cuando las corridas de salmones menguaban y los osos conocidos se dispersaban o se iban a hibernar. En 2003 se quedó hasta octubre. Sus motivos se debaten: disuadir a supuestos furtivos, observar osos nuevos que no conocía, conseguir unos días más de metraje, evitar una vida que le parecía pequeña cuando no estaba en el monte. Las motivaciones son confusas. El calendario número. Octubre en Katmai es otra cosa. La escasez de comida cambia el comportamiento. Los osos se vuelven más oportunistas, más competitivos, más centrados en calorías que en curiosidad. Nuevos individuos inundan los corredores fluviales, osos que Treadwell no había observado en toda la temporada. Animales que no compartían los patrones tácitos que él creía haber aprendido. El tiempo también gira. La lluvia arrastra olores y sonidos en direcciones extrañas. El viento hace que calcules mal las distancias. La maleza que en julio parecía pintoresca se convierte en un muro en octubre. El lugar donde Treadwell y su novia, Amy Huguenard, levantaron su tienda aquel otoño, tenía un apodo entre los locales: el laberinto de los grizzly.
Matorral denso, sendas de osos entrecruzadas, visibilidad corta, no un refugio, un embudo. Lo ocurrido la noche del 5 de octubre de 2003 se ha contado tantas veces que ha ido acumulando capas de rumor. Si quitamos eso, lo que queda es duro, pero simple. Un grabador captó el caos, sin imágenes, solo voces y clima y el sonido de algo pesado moviéndose en la oscuridad, consejos a gritos que aparecían y se hundían, un giro desesperado de quédate quieto, a lucha, metal contra carne, una súplica por encima de la tormenta. Vete. No era una actuación, era una despedida disfrazada de instrucción. Si has venido por morbo, aquí no lo hay. El después está documentado y es lo bastante devastador sin teatralidad. Un piloto que llegó al día siguiente vio lo que nadie quiere ver. Acudieron guardaparques. Más tarde abatieron cerca del campamento a un oso agresivo. Recuperaron los cuerpos. El lugar donde Treadwell se sentía más vivo se convirtió en el lugar donde murió. Y con él murió Amy Huguenard, que había creído en él, discutido con él, se había preocupado por él y lo siguió hasta el laberinto. El relato se hizo nacional casi al instante. Según quien lo contara, Treadwell era mártir o advertencia. La televisión prefirió los extremos. Los científicos fueron más directos. Su argumento no era que Treadwell mereciera su destino. Nadie con juicio serio dirá eso. Su argumento trataba de sistemas. Los animales salvajes no son actores morales. Calculan necesidad calórica, tolerancia al riesgo, experiencia aprendida. Esas son las variables. Si una persona se mueve como presa, huele a almacenamiento de comida o simplemente ocupa la media hectárea equivocada a la hora equivocada, las cuentas cambian. Un oso que aprende que la gente es inofensiva se acerca más. Un oso que aprende que la gente es fuente de calorías pierde el miedo. Un oso que pierde el miedo es un oso muerto en el siguiente conflicto. Las buenas intenciones pueden ser letales para aquello que amas. El documental de Werner Herzog convirtió el propio metraje de Treadwell en un retrato íntimo e inquietante. Ahí estaba un hombre rebosante de deleite ante el brinco de un zorro, llorando por la indiferencia de un oso, cargando contra el mundo más allá de la tundra, y al minuto siguiente, riéndose de una broma práctica que el tiempo le gastaba a su tienda. Herzog se negó a romantizar o demonizar. Hizo algo más difícil. Dejó la contradicción en el centro del encuadre. Ahí es donde vive el ser humano. ¿Qué hacemos con la contradicción? Empecemos por convertir la historia en lecciones sin aplanarla. Primero, familiaridad no es seguridad. Puedes pasar 12 veranos en un espacio arriesgado sin catástrofe y sentir que has vencido a las probabilidades. Las probabilidades no saben que existes. La probabilidad no es empatía, es aritmética. Cada pase cercano que termina sin incidentes es una moneda que cayó de canto. Si sigues lanzando, el canto cede. Segundo, las reglas no insultan tu valentía, son contratos con la realidad. La norma de los 100 metros existe porque la distancia elimina la ambigüedad. El espacio da a los animales opciones distintas de la confrontación. El espacio te da tiempo para leer el comportamiento. El espacio evita que los olores de tu comida reescriban el árbol de decisiones de un animal. Si tratas la regla como un muro, empujarás contra ella. Si la tratas como un cinturón de seguridad, te lo abrocharás antes de pensar en lo bien que crees que te ves sin él. Tercero, lo salvaje tiene categorías de riesgo, y las categorías importan. Un oso defensivo, sorprendido a corta distancia, protegiendo crías, responde a un comportamiento humano distinto al de un oso que te evalúa como presa. Si reduces todos los encuentros a un único guión, lo ejecutarás mal cuando más cuente. El mejor movimiento suele ser el movimiento temprano. No permitas que ocurra la corta distancia. Haz ruido en la maleza. Guarda la comida en contenedores a prueba de osos. Aprende a distinguir un resoplido de una carga. Lleva spray contra osos y practica su uso para que tus manos sepan qué hacer antes de que tu cerebro alcance la situación. Respeto no es miedo, es preparación. Cuarto, el amor es un pésimo plan de seguridad. Puede enfocarte, humillarte para bien, llevarte a las lágrimas con un amanecer, enseñarte a pisar ligero y hablar bajo y dejar un lugar más limpio de cómo lo encontraste. Pero el amor no convence a la física ni a la biología. Una osa no sopesa el afecto cuando estás cerca de sus crías. Un macho hambriento no sopesa tu sinceridad cuando huele grasa. La forma correcta de amar lo salvaje viene con límites, distancia, limpieza, decisiones acordes a la estación. Es un amor que no exige intimidad, es un amor que protege
protege manteniéndose humilde. Nada de esto borra a la persona del centro. Timothy Treadwell no es un meme. Tenía cadencia de artista, asombro de niño y el dolor del que se esfuerza. Podía ser ingenuo e irritante y valiente y tierno, a veces en el mismo minuto. Encontró propósito en un mundo donde muchos sentimos deriva. Todos tenemos límites cuyo existir fingimos ignorar. Es tentador cerrar esta historia con una moraleja impecable, una frase final que disipe la niebla, pero la verdad es más útil que la pulcritud. Treadwell sí cambió la forma en que algunos hablan de los osos. También modeló decisiones que volvieron más arriesgado el trabajo de otras personas, guardaparques, biólogos, pilotos. Llevó atención a un parque que la merece. También se la llevó a sí mismo de maneras que a veces eclipsaron a los animales que decía defender. Pertenece a la estirpe de quienes se acercan demasiado al borde para que el resto podamos ver el paisaje y decidir no seguirlos. Si vas hoy a Katmai, puedes observar osos desde plataformas pensadas para ambas especies. Puedes aprender los nombres que usan los científicos, números, letras, etiquetas neutras que resisten el impulso de convertir una vida en un personaje de nuestra historia. Puedes quedarte en el aire húmedo y sentir cómo la tierra silencia todas las voces de tu cabeza hasta que solo queda escuchar, y después puedes irte sin meterte en una obra que no te necesita como protagonista. Tal vez sea ese el acto de amor más radical disponible para quienes adoramos los lugares salvajes, mantenerlos salvajes siendo visitantes respetuosos. Hay una paradoja final que merece atención. Treadwell no murió porque odiara a los osos, murió porque los amó de una manera que les pedía demasiado a ellos y demasiado poco a sí mismo. Quiso vivir dentro de la música en lugar de escuchar desde las butacas. Muchos entendemos ese hambre, aunque nunca la sigamos hasta una noche de tormenta donde la maleza raspa el nylon y las preguntas cortan el aire. ¿Sigue ahí fuera? ¿Me aceptará? ¿Estoy a salvo? Ya conoces las respuestas. El oso sigue ahí fuera. No te acepta ni te rechaza. No te mide en absoluto. La seguridad es una elección que tomas mucho antes de encontrarte con aquello que temes encontrar. Elige distancia, elige preparación, elige dejar que el asombro baste sin convertirlo en una prueba. Si esta historia cambió tu forma de pensar sobre la frontera entre admiración e intrusión, lleva ese cambio a los lugares que visites. Practica no dejar rastro con la seriedad de un voto. Aprende a guardar la comida donde no se pueda encontrar, a leer las señales de un sendero, a dar a un animal espacio para decidir estar en otro lugar. Apoya a quienes tienen la tarea de proteger lo que amamos. Guardaparques, biólogos, comunidades locales que conviven con la fauna como un hecho y no como una fantasía. Y si te atrae ese espacio incómodo donde el mito y la biología se disputan, hay otra historia esperándote. Dos leones que detuvieron un imperio y se hicieron leyenda con mandíbulas más anchas que sus sombras. Si quieres entender cómo el miedo se afila en folclore y luego vuelve para morder a la verdad, ven conmigo allí después. Por ahora, deja que el río corra, que la hierba se incline al viento y que los osos conserven sus secretos, exactamente como debe ser.